La Guerra de los Cielos, capítulo 2. Si tenemos cuidado, no tiene por qué afectarnos, aseveró Mike, observando detenidamente el medidor de radiación que sujetaba con su huesuda mano. Lo he hecho ya muchas veces, y es seguro. A mí no me lo parece, repuso Steven, acercándose a él y mirando el oxidado aparato que tenía en la mano. La aguja que debía indicar el índice de radiación oscilaba de un lado a otro descontrolada, haciendo imposible obtener una lectura clara. Este trasto parece averiado. No podemos saber si nos afectará o no la radiación. No sé si deberíamos ir, añadió, mirando con desconfianza el triste aspecto de su traje antirradiación. Solo les faltaba cubrirse la cabeza con el casco para completar su armadura contra las ondas radiactivas. Steven vaciló antes de ponerse el suyo. Lo estudió con suspicacia mientras lo giraba en sus manos. El casco estaba cubierto por una capa de mugre que le obligó a frotar con fuerza para despejar la parte del visor. Luego, bajo la apremiante mirada de su compañero, introdujo la cabeza dentro. Olía a sudor y sintió un pequeño ataque de claustrofobia. Ajustar el resto de su traje no hizo sino aumentar su inquietud. Le costó un verdadero esfuerzo lograr que la cremallera del pantalón se decidiese a finalizar su recorrido ascendente. La oxidada hebilla del cinturón chirrió como si se estuviese quejando por algo. Steven frunció el ceño al contemplar las marcas que el desgaste había producido en la parte de las rodillas. Mike parecía no estar preocupado en absoluto, a pesar de que su traje tenía un aspecto tan lamentable como el suyo. Estaba realizando unos extraños estiramientos, y Steven imaginó que le ayudarían a adaptarse a la incómoda indumentaria. «Estamos preparados», anunció Mike, satisfecho. Su voz sonaba distante, amortiguada por el mugriento casco. «Vamos allá». Abrieron la puerta de atrás de la furgoneta y salieron al exterior. Sus pies se hundieron en la nieve hasta la altura del tobillo. Arrojaron 2 palas en una patética imitación de carretilla que consistía en una caja de madera con una rueda en un extremo y 2 palos que sobresalían por el otro, y empezaron a arrastrarla por la nieve. El único consuelo de Steven era que el traje antirradiación resultaba eficaz contra el endemoniado frío. Soplaba un fuerte viento desde el este y el sol estaba oculto por una espesa capa de nubes de aspecto poco tranquilizador. Steven ya casi no recordaba la última vez que sintió los rayos del dorado astro acariciándole el rostro. «No pienso quedarme mucho tiempo», advirtió a su amigo. «No me fío de estos harapos. Únicamente lo hago porque estoy desesperado y tengo que dar de comer a mi familia. Espero que encontremos suficiente telio para dejar este asqueroso modo de ganarnos la vida». «¿Crees que a mí me gusta esto?», dijo Mike, caminando con esfuerzo a su lado. Sus pesadas botas tenían una costra de nieve que dificultaba su avance. Sacudirlas era una pérdida de tiempo, ya que volverían a estar cubiertas en cuanto diese 2 pasos. «Hemos hecho un trato. Yo te enseñaba dónde podíamos encontrar telio y tú conseguías un pase de ciudad para entrar en Londres y venderlo en el mercado negro. Solo necesitamos un buen filón y no volveremos a hacerlo». «Lo sé, pero no me habías hablado de la radiación», se quejó Steven. «Sé que nadie ha estado en ese sitio más de 2 años sin sufrir enfermedades degenerativas. Yo no pienso exponerme. No tengo intención de estar ni 2 semanas». «Es la única manera de conseguir telio», le recordó Mike. «El ejército se ha adueñado de todas las zonas alrededor de Londres donde se puede encontrar. Este es el único lugar sin vigilancia. No te preocupes por la radiación. Un amigo mío trabajaba en una central nuclear antes de la onda y sé que estos trajes son seguros, a pesar de su aspecto». Steven sacudió la cabeza, poco convencido, y se concentró en arrastrar la carretilla. No quería empezar de nuevo la misma discusión, sobre todo porque sería culpa suya. En el fondo ya sabía perfectamente en lo que se había metido,
así que era mejor callarse y terminar cuanto antes. Evocó en su mente la imagen de su mujer y su hija, y se alentó a sí mismo pensando en que lo hacía por ellas. No podía fallarles. Les llevó más de lo que Steven había calculado atravesar los 200 metros que le separaban del cráter. Aunque estaba acostumbrado a caminar por la nieve, como todos los que vivían en Londres o en las proximidades, no contaba con arrastrar una carretilla cuya rueda parecía haber perdido la voluntad de girar, ni tampoco con el peso extra de su traje. Finalmente llegaron al lugar, que resultó ser tal y como Mike le había contado. El cráter, como él lo llamaba, era una área de terreno suficientemente grande para instalar 2 campos de rugby. Lo más impresionante era que no había ni un solo copo de nieve. Se veía perfectamente la tierra en toda su extensión. Tampoco crecía ninguna planta, y, como era lógico, no se veía animal alguno en sus alrededores. Ni siquiera las aves sobrevolaban la zona. La ausencia de vida se debía a la radiación, y Steven volvió a pensar que estaban locos por meterse en ese lugar. Si el ejército lo había evitado sería por algo. La tierra del cráter estaba removida, como si un rastrillo gigante hubiera pasado por encima aleatoriamente. Rocas rojizas, de tamaños variados, sobresalían por todas partes, y había pequeñas elevaciones que formaban pendientes engañosas. Steven se sacudió la nieve de las botas, pisoteando el suelo, imitando a Mike, y se sintió como si estuviesen entrando en un lugar maldito, donde nadie osaba poner un pie. Descendieron por un camino moderadamente allanado, y Steven notó que la temperatura aumentaba considerablemente. «Dejaremos aquí la carretilla», sugirió Mike, que supuestamente era el experto, aunque Steven cada vez se inclinaba más por pensar que estaba loco, o como mínimo que era demasiado temerario. «Nos separaremos y buscaremos el telio. Coge una pala. Cuando alguno lo encuentre, que avise al otro». A Steven le pareció una buena idea. Separados cubrirían más terreno y probablemente darían antes con el mineral. Salir de allí era lo que más le preocupaba en ese momento. Vio que Mike rodeaba una enorme roca y se giró en la dirección opuesta. Encontró un pequeño montículo a pocos metros de la carretilla y decidió que era tan buen sitio como cualquier otro para empezar a cavar y probar suerte. A fin de cuentas, toda la zona del cráter le parecía igual, así que no había motivo para ir más lejos. Clavó la pala en la tierra y luego pisó encima con su bota, para amenizar un poco la tediosa labor de cavar en una superficie dura. Steven imaginó lo que haría cuando lograran vender el telio. Le conseguiría ropa nueva a su familia, así como algunas medicinas, y luego compraría armas. No volvería a perderlo todo por culpa de una banda de ladrones que les asaltase en la oscuridad de la noche. La próxima vez estaría preparado. Le costaría muy caro al que intentase arrebatarle lo poco que tenía. Tampoco podía olvidar que debía hacerse con ropa de buena calidad para él. Si no conseguía un trabajo en Londres, seguirían obligados a vivir en el salvaje mundo de las afueras. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchó un grito ahogado. Steven dejó caer la pala y giró sobre sus talones. No vio nada. El grito provenía de la dirección en que Mike se había ido. Aquellas asquerosas máscaras ensordecían su voz, pero tenía que tratarse de él. ¿Quién más iba a estar allí? Steven echó a andar apresuradamente hacia la roca tras la que había visto desaparecer a su compañero, pero sin llegar a correr. Tenía miedo de caerse y rasgar el traje antirradiación. La voz de Mike sonaba cada vez más cerca y ahora podía distinguir sus palabras. Le estaba llamando por su nombre y le pedía que se acercase a toda velocidad. Steven esperó que fuera una veta de telio enorme lo que le había impulsado a llamar su atención. «Tienes que ver esto», dijo Mike, claramente nervioso, saliendo a su paso. «¿El qué?», preguntó Steven, intrigado. «Dime que has encontrado telio». «No».
¿Qué va? Es un tipo. Steven le apartó a un lado, irritado porque aún no había ni rastro de mineral, y fue a ver al individuo que Mike había encontrado. Un poco más adelante, tirado en la tierra, se extendía el cuerpo de un hombre. Era bastante alto y muy delgado. Su figura alargada yacía boca arriba, sobre una roca ennegrecida, en una postura que le obligaba a arquear la espalda hacia atrás, y que debería resultar dolorosa para alguien que estuviese vivo. La cara del desconocido estaba parcialmente oculta tras una maraña de pelo negro, salpicado de canas. Una enorme nariz sobresalía, apuntando directamente al cielo. Steven se quedó de piedra al ver que el extraño no llevaba ningún traje antirradiación. Estaba vestido con un abrigo y unos pantalones de pana muy sucios. ¿Para esto me llamas con tanta urgencia?, gruñó Steven. ¿Para enseñarme un cadáver que has encontrado? Pero es que no está muerto, exclamó Mike. Steven contrajo el rostro en una mueca de asombro. Te lo juro, escuché el sonido de piedra rebotando contra el suelo. Me giré y vi a este desgraciado cayendo por esa pendiente. Dijo algo que no entendí. Subí ahí arriba, pero no hay nadie. Estaba solo, y vestido así, sin protección de ningún tipo. Como confirmando las palabras de Mike, el desconocido se movió en ese momento. Se volvió a un lado y cayó al suelo. Steven dio un salto atrás, sobresaltado. «Cielo santo, es cierto», dijo, agachándose junto al desconocido. «Está vivo. Tenemos que sacarle de aquí». «¿Estás seguro?», preguntó Mike, sin mover un solo músculo. «No podemos abandonarlo en este sitio. Morirá». «Ya debería estar muerto. Y si no lo está, no tardará mucho en hacerlo». Steven le lanzó una mirada furiosa que consiguió hacer que se moviera y se acercase hasta él. «Estoy bien», susurró débilmente el desconocido. Se estaba intentando levantar del suelo, pero al parecer se encontraba muy débil. «Ha sido una caída. Yo me golpeé en...» «No hables», le dijo Steven a su lado. «Te sacaremos de aquí». Mike refunfuñó algo que Steven no pudo oír bien, pero le ayudó a levantarle. Le llevaron hasta la carretilla y empezaron a tirar de ella. El desconocido tenía los ojos entreabiertos y miraba en todas direcciones, algo aturdido. Al final debió considerar que el esfuerzo de mantener el cuello rígido era excesivo, y dejó que su cabeza se apoyase sobre su hombro. Steven y Mike tiraban de la carretilla con todas sus fuerzas. La pendiente que habían bajado al internarse en el cráter les estaba exigiendo un gran esfuerzo ahora que traían un peso extra. «No es una buena idea», protestó Mike cuando llegaron hasta arriba. «Es algo muy raro lo de este tipo. No me gusta». «Saquémosle del cráter», insistió Steven, ignorándole. En el fondo sabía que su compañero tenía razón. Había algo muy extraño en una persona que entraba en una zona radiactiva sin protección y sin que aparentemente le afectara. Sin embargo, no podía dejar a otro ser humano abandonado a la muerte. Él no era como esos asquerosos furtivos que vivían robando e incluso matando a los demás. «Le dejaremos sobre la nieve, lejos de la radiación». Ellos también se sentaron en la nieve cuando llegaron, agotados por el esfuerzo. Steven hizo ademán de sacarse la maloliente máscara de la cabeza para conseguir algo de aire fresco, pero Mike le detuvo sujetándole por el brazo. «No te la quites», le advirtió. «Este hombre tiene que estar forzosamente contaminado. No es seguro». Steven siguió su consejo y concentró su voluntad en normalizar la respiración para no acabar asfixiándose. «Gracias», dijo el desconocido, incorporándose y saliendo de la caja de madera. «Me llamo Raven». «¿Se puede saber qué hacías en el cráter sin protección?», preguntó Mike. La verdad es que no estoy seguro», admitió algo avergonzado. «Supongo que me perdí.
Iba siguiendo mi camino y no me di cuenta de que entraba en esa zona sin nieve. Tropecé y al caer me di un golpe en la cabeza, explicó, llevándose la mano a la nuca y acariciándose el pelo. No entiendo cómo se le puede pasar por alto algo así a nadie, rugió Mike, y entiendo menos aún que no hayas muerto por la radiación, ni las bacterias sobreviven en ese lugar. ¿Qué hacíais vosotros ahí dentro entonces? Preguntó Raven, que parecía sentirse mejor. Su voz había adquirido un tono normal. Eso es cosa nuestra, respondió Mike, secamente. Ahora debemos irnos. Se ha hecho tarde y cada vez es menos seguro andar por estos sitios con tanto ladrón dando vueltas por ahí. ¿Es vuestra esa furgoneta? Preguntó, mirando el vehículo. ¿Podéis llevarme a algún lugar donde me den de comer algo? No podemos llevarte, lo siento, respondió Steven muy deprisa. Te hemos sacado del cráter, pero debes de estar contaminado por la radiación. No puedo poner en peligro la vida de mi familia. Lo lamento, Raven. No importa, lo entiendo. Gracias de todos modos. Steven sintió una punzada de lástima al abandonar al extraño allí, pero se obligó a pensar que había hecho algo por ayudarle, y que de todos modos ya estaba solo antes de que lo encontrara, con lo que su situación había mejorado. En cualquier caso, habían perdido el día sin encontrar Telio, y su familia era lo único importante. No podía arriesgarse a que su mujer y su hija muriesen a causa de la radiación. Le dedicó a Raven una última mirada a modo de despedida y se fue con Mike, que estaba bastante enfadado por tener que regresar con las manos vacías. Raven les vio subirse a la furgoneta y marcharse conduciendo lentamente. Se quedó solo entre un mar de nieve, con la amenaza de los ladrones que rondaban por esa región. Se abrochó el abrigo por el cuello, sacó un sucio gorro de lana agujereado y se lo caló hasta las orejas. Con las manos en los bolsillos y sin la menor idea de dónde se encontraba, empezó a caminar dejando un rastro de huellas difícil de pasar por alto. Avanzó junto a los dos serpenteantes surcos que había dejado el vehículo y tomó una dirección diferente. Después de días andando, con sus propios pensamientos como única compañía, no le supuso ningún esfuerzo volver a sentir el frío abrazo de la soledad. Su corta charla con sus dos salvadores no hizo sino recordarle lo mal dotado que estaba para las relaciones sociales en general. Debía encontrarse en una zona poco poblada, porque no veía ningún rastro en la nieve, ni siquiera de animales. Su rumbo era, como siempre, desconocido. Se guiaba por una atracción que tiraba de él desde lo más profundo de su ser y que había ganado intensidad durante los últimos meses, llegando en alguna ocasión excepcional a entrometerse directamente en su propia voluntad. No sabía a dónde se dirigía, pero algo inexplicable, que Raven consideraba un sentido de naturaleza similar a la intuición, le decía que cuando alcanzara su objetivo entendería la razón de esa llamada que le conminaba a seguir avanzando, y, con un poco de suerte, pondría fin a la sucesión de acontecimientos inexplicables en los que se había convertido su agitada vida. Cruzar un campo radiactivo sin protección alguna y salir indemne no era más que otro suceso insólito que no entendía de sí mismo. Debía llevar varias horas caminando. Sus botas estaban completamente caladas y sus pies empapados. La perezosa monotonía del paisaje estaba por fin variando ligeramente. Los árboles estaban más cerca uno de otros y observó delante de él lo que se podría calificar como un pequeño bosque. Raven lo estudió con atención mientras se iba aproximando. Por desgracia, ese era el mejor refugio que había encontrado hasta el momento, y consideró buscar un buen tronco bajo el que cobijarse. No era capaz de explicarlo, pero tenía la absoluta certeza de que se aproximaba una terrible tormenta, y no quería que le sorprendiese en medio de una llanura, sin posibilidad de resguardarse.
Una vez más se sintió confuso por percibir fenómenos extraños que nadie más parecía apreciar. Decidió cruzar la arboleda y averiguar qué había al otro lado. Si no hallaba nada mejor, no tendría más remedio que quedarse allí. Resultó que el grupo de árboles no era un bosque en realidad, por lo menos. Raven no lo hubiese catalogado de esa manera, dada su pequeña extensión. Lo atravesó en pocos minutos y, para su sorpresa, se encontró con una hilera de edificios que no superaban las 3 plantas. Raven comprobó la nieve en las proximidades y descubrió huellas. Las había pasado por alto, preocupado por encontrar un sitio donde defenderse de la inminente tormenta. Acelerando algo el paso, dejó atrás los árboles y llegó al pequeño pueblo que se alzaba ante él. Varios edificios estaban parcialmente derruidos, y todos, sin excepción, presentaban una gruesa capa de nieve en sus tejados. Al no ver a nadie cerca, Raven cruzó lo que debía ser una carretera, ya que era una superficie demasiado llana y con abundantes huellas de neumáticos, y escogió la calle más amplia de entre las limitadas opciones de que disponía. Cuanto mayor, más importante sería la avenida, y más oportunidades tendría de encontrar a alguien a quien preguntar dónde podría pasar la noche. Le extrañó un poco no ver a nadie después de recorrer 2 manzanas. Había algunos coches aparcados en las aceras, aunque muy pocos, en su opinión, y frente a las entradas de los edificios se podían ver montones de nieve apilada, lo que indicaba que los habitantes se preocupaban de despejar los accesos a sus hogares. Pensó en llamar a una de aquellas puertas y pedir cobijo, pero luego descartó la idea y prefirió seguir andando un poco más. Antes o después encontraría a alguien a quien preguntar sin necesidad de abordarle en su propia casa. Unos minutos más tarde, captó el sonido de una voz femenina que llegaba hasta él desde el otro lado de la esquina que tenía delante. Dio un par de largas zancadas hasta el final de la calle y vio a 2 figuras en medio de la misma. Una mujer estaba arrodillada en el suelo delante de una niña, mientras le abrochaba el abrigo. Por su estatura, ésta no debía tener más de 10 años, y el abrigo le quedaba demasiado grande. Raven se acercó a ellas, que parecieron alarmarse un poco por su presencia. «Hola», dijo, mientras aminoraba el paso y levantaba ambas manos, intentando no parecer amenazador. La mujer se incorporó rápidamente y miró en todas direcciones. No estaba claro si comprobaba la presencia de alguien más para cerciorarse de que Raven se dirigía a ella o para pedir ayuda. «Perdonad que os moleste. ¿Hay algún sitio cerca donde pueda comer algo? No soy aquí y la verdad es que ni siquiera sé bien dónde estoy». La mujer agarró a la niña y tiró de ella hasta situarla detrás de su cuerpo con actitud protectora. Raven se quitó el gorro para que pudiesen verle la cara. Era consciente de que no tenía un aspecto muy agradable. Su pelo era una red de suciedad y su barba de varios días revelaban que afeitarse no era una de sus prioridades. Sus ojos estarían apagados por el cansancio y no ofrecerían una mirada precisamente cálida. Con todo, pensó que descubrirse ayudaría a demostrar sus buenas intenciones. «Solo busco un lugar para refugiarme y comer algo. No tengo intención de causar problemas», dijo, en tono tranquilizador. La niña asomó la cabeza por detrás de la mujer y dijo: «Menuda narizota, ¿no se te enfría?» «Maya», le reprendió la mujer, sin dejar de mirarle con desconfianza. «No se preocupe, los niños son así». Raven sonrió a Maya, que no apartó los ojos de su nariz, fascinada. 3 manzanas más adelante hay un bar en el que le darán de comer. No tiene pérdida, es en esta misma acera, dijo la madre de Maya fríamente. «Muchas gracias, señora. Una cosa más. No pretendo meterme en sus asuntos, pero deberían ir a su casa lo antes posible. Se avecina una tormenta y es peligrosa». «Es posible,
pero estamos acostumbradas a las tormentas, contestó la madre con indiferencia. La mujer se giró y agarró a su hija dispuesta a marcharse. Raven la tomó por el brazo y por segunda vez vio una expresión de alarma en su cara cuando sus ojos se abrieron de par en par. No, espere. No es posible. Es seguro, le advirtió. Esa tormenta llegará muy pronto y no creo que estén preparadas para algo así. Deben refugiarse cuanto antes. Suélteme. La mujer agitó el brazo con fuerza y se desembarazó de Raven. Déjenos en paz. Se dio la vuelta y se alejó tirando de Maya. La niña mantuvo la cabeza girada sin apartar los ojos de la nariz de Raven durante varios pasos, hasta que tropezó y su madre la obligó a caminar mirando al frente. Raven se quedó observándolas unos segundos amargamente. Luego se cubrió de nuevo la cabeza y continuó en dirección al bar que le habían recomendado. No era la primera vez que alguien rechazaba su ayuda, y bastantes preocupaciones merodeaban por su cabeza como para añadir a una madre desconfiada que le tomaba por loco. Decidió que ese no era su problema. Siguió las instrucciones y alcanzó el bar sin cruzarse con nadie más, salvo con un grupo de perros escuálidos. Un letrero recubierto de nieve sobresalía de la pared. A ambos lados de la puerta, unas ventanas enormes, teñidas en su totalidad por el vaho, ocultaban el interior del local. Raven cerró los ojos y se concentró. No percibió nada amenazador. Tenía que reconocer que aquellas extrañas sensaciones suyas a veces resultaban muy útiles. Finalmente satisfecho, abrió los ojos, se acercó a la puerta y entró en el bar. «Esa puerta, que se ve el calor», dijo una voz mientras Raven se sacudía la nieve de la ropa. Alargó la mano y cerró la puerta rápidamente. El local contaba con una superficie muy amplia. La barra se ubicaba enfrente de la puerta y recorría toda la pared. Pocas botellas poblaban las estanterías de detrás. Raven se quedó mirando una mesa de billar en la parte de la derecha. Hacía siglos que no veía una y de repente sintió ganas de echar una partida. Algo extraño, dado que no recordaba haber jugado nunca. El resto de la estancia estaba repleta de mesas y sillas, haciendo gala de un gran desorden. Raven actuó con normalidad, fingiendo no ser el centro de atención. Unas 15 personas estaban repartidas en varios grupos y el recién llegado notó que todas las miradas se posaban en él descaradamente. Se sintió incómodo ante el intenso escrutinio al que le sometieron. Esperaba que fuera un comportamiento típico de la gente de aquel bar y no algo que hubiese causado su aspecto. De algún modo, la desconfianza y el rechazo eran las emociones que con más frecuencia inspiraba en las personas, como le había ocurrido con la madre de Maya poco antes. En los pocos años que su memoria conservaba, no había hecho un solo amigo, no había tomado parte en una conversación que superase unos pocos minutos y, en definitiva, no había sido capaz de crear un vínculo especial con otro ser humano. Se sentía diferente a los demás. Todo el mundo contaba con alguien, ya fuera un familiar, un amigo o sencillamente un conocido con quien compartir los duros momentos por los que estaban pasando. Él estaba solo. Al principio, pensar que estaba aislado en una prisión invisible que le impedía conectar con el resto de las personas fue la única manera de superar un vacío interior que, en ocasiones, le llegaba a ocasionar un dolor casi físico. Era más sencillo culpar a un muro imaginario de su soledad que a sí mismo. Luego descubrió que no era solo que se sintiera diferente, sino que era realmente diferente. Todos sus recuerdos anteriores a la onda se habían esfumado, pero por lo visto dejaron hueco para una serie de sentidos y habilidades que nadie más tenía, y para los que no existía una explicación científica. Fuera como fuese, la soledad era ahora su modo de vida, y estar entre desconocidos, siendo la diana de todas las miradas, le sobrecogió. Se acercó a la barra y saludó con un gesto torpe de la mano. «Buenos días». Nadie respondió,
y nadie apartó la vista de él. No sonaba música y el silencio incrementó su estado de agitación. Se aproximó al tipo que estaba detrás de la barra y que dedujo sería el camarero. Era un hombre de mediana edad, vestía un jersey rojo, medio roto, y llevaba unas gafas demasiado grandes para su cara. Sostenía una jarra de cristal mientras le secaba insistentemente con un trapo. Me han dicho que aquí podría comer algo, insistió, esperando que su tono resultase amable y educado. El camarero no respondió, sino que continuó mirándole fijamente y secando la jarra con movimientos rutinarios, guiado por la inercia. ¿Dónde están tus modales, Frank?, dijo la voz, que le había mandado cerrar la puerta cuando entró al bar. Pertenecía a un hombre calvo y muy corpulento, que se sentó a la izquierda de Raven. Nuestro invitado pregunta si tienes algo de comer. Debes disculparle, le dijo a Raven. Se recuperará de la impresión enseguida. Hace mucho que no trata con nadie de fuera del pueblo. Frank reaccionó antes de que Raven pudiera contestar. Puedo ponerle un plato de estofado y acompañarlo con vino. Claro está, si me enseña antes el dinero, dijo Frank sin una pizca de tacto. Raven sacó del bolsillo un fajo con varios billetes arrugados. Frank lo hojeó y asintió satisfecho. Puso una botella y un vaso delante de Raven y se marchó a la cocina tras asegurarle que no tardaría mucho. Seguro que a un viajero solitario le gustaría comer acompañado de una buena conversación. Solo tienes que invitarme a un trago, dijo el hombre calvo situado en la barra, próximo a él. Sin esperar una confirmación, el tipo alargó la mano hacia la jarra de vino con intención de servirse. Raven apartó la botella con un movimiento rápido, sin dirigirle una mirada. Se sirvió una copa y se la bebió de un trago. La volvió a llenar. Prefiero comer solo, gracias. No busco conversación. Sostuvo la copa en la mano con actitud indiferente y tomó un sorbo. Vamos, Adam, no le molestes, intervino una mujer rubia de pelo largo, acercándose a la barra. Acaba de llegar. Tendrá hambre y frío. No le hagas caso, se dirigió a Raven. Me llamo Ross y Adam tiene poco tacto con los nuevos. No te metas, Ross, solo quería hablar con él. Es bastante raro ver a alguien solo llegar al pueblo, y a pie. Ni siquiera nos ha dicho su nombre. ¿Quién sabe qué le trae por aquí? Podría estar evaluando el terreno para los furtivos. Se dirigía a Ross, pero mantenía la vista fija en Raven. No empieces otra vez con lo mismo, que te conozco. Ross se puso entre los dos y empujó a Adam lejos de Raven. Busca otra excusa para desahogarte. Adam se alejó murmurando entre dientes hasta la mesa de billar, donde le esperaban dos hombres que habían seguido la escena con curiosidad. La mujer se acomodó en su sitio con mucha naturalidad. Raven estaba algo desconcertado por el pequeño intercambio que acababa de tener lugar ante sus ojos. No estaba seguro de a qué se habían referido al mencionar a los furtivos, y tampoco entendía por qué Adam había destacado que Raven no había dicho su nombre. A pesar de no ser ningún experto en relacionarse con los demás, Raven repasó sus nociones de cómo comportarse en un lugar público, y estuvo razonablemente seguro de que la gente no acostumbraba a anunciar su nombre al entrar en un bar. Sin poder evitar sentirse algo nervioso, apuró otra copa y continuó esperando la comida, forzándose a actuar como si estuviera solo en la barra. No te preocupes por él, dijo Ross con aire conciliador. Raven hizo justo lo contrario instintivamente y ofreció una copa a la mujer al ver que no iba a poder evitar hablar con alguien mientras comía. ¿Por qué está tan nervioso conmigo?, preguntó con cautela. ¿Quiénes son esos furtivos de los que piensa que formo parte? Ladrones. Ross aceptó la copa y le dio un trago largo. Hace 2 semanas, una banda relativamente bien organizada vino a robar al pueblo. No se llevaron gran cosa, pero mataron a 3 personas. Como te puedes imaginar, los desconocidos no son muy bien recibidos desde entonces. Tu caso es algo inusual. Un ladrón solitario no tiene mucho futuro.
añadió pensativa, como si lo dijera más para sí misma que para Raven. Por otra parte, alguien que viaje solo en estos tiempos es casi más difícil de creer aún, ¿no te parece? El camarero regresó con el estofado. Raven captó su aroma y su estómago empezó a producir toda clase de ruidos. Impaciente. Hacía mucho de su última comida caliente. La cuchara atacó duramente al guiso, casi en el mismo instante en que el plato se posó sobre la barra. Podéis estar tranquilos, dijo con la boca llena. Tragó con dificultad. No soy ningún ladrón. Me llamo Raven y estoy de paso. La cuchara reanudó sus viajes entre el plato y la boca. Aunque los clientes del bar continuaban mirándole, el ambiente se relajó al incorporarse los cuchicheos de varios grupos. Al menos ahora se escuchaban más sonidos en el bar, y Raven no tenía la sensación de que todos estaban pendientes de cada palabra que pronunciaba. Esperaba que Ross le creyese. Tenía la impresión de que aquello era una especie de examen, y de que la mujer transmitiría a los demás sus conclusiones. Resultaría de lo más inconveniente que le tomaran por un ladrón. ¿A dónde te diriges?, le interrogó Ross. Al sur. ¿Puedes decirme qué hay en esa dirección? ¿Por qué tomas ese camino si no sabes qué encontrarás? No tiene sentido, reflexionó, frunciendo el ceño. Raven observó cómo la historia se repetía. Los barrotes de su celda de aislamiento comenzaban a solidificarse. No habían hecho falta más que unas pocas frases y ya percibía la desconfianza que crecía en torno a su persona. Buscó un motivo que justificara su intención de ir al sur. Sentirse arrastrado por algo que no comprendía no le pareció que fuese a sonar muy creíble. Mentir sobre su destino tampoco era buena idea. Ni siquiera sabía dónde se encontraba. Por tanto, no podía arriesgarse a citar un lugar que no estuviese ahí. Tragó con dificultad y apartó el plato, que todavía estaba medio lleno. Es mi camino y debo seguirlo, respondió sin que se le ocurriera nada mejor. Ya veo, eso lo aclara todo. Ross apoyó la cabeza sobre su mano al tiempo que le miraba con mayor atención. Pero deberías esforzarte un poco más. No es nada personal, pero Adam tenía razón. Esos cabrones de los furtivos acostumbran a enviar a alguien para espiar antes de un asalto. Si no les convences de que tienes otra razón para estar aquí, no te dejarán marchar. Hay vidas en juego. Pensé que preferirías hablar conmigo antes que con él. Los barrotes ya no podían ser más sólidos. No importaba cuánto lo intentasen ni cuáles fuesen sus intenciones. Cerca de un año sin contacto humano y era incapaz de decir 4 frases sin llamar la atención. Solo me he desviado para comer algo caliente. No tengo nada que ver con esos furtivos. Ni siquiera sé dónde estoy. No puedo probarlo, así que si no me creéis, haced lo que os parezca mejor. Ross dudó. Claramente, su historia era demasiado escueta y absurda. Alguien que viaja solo sin saber dónde se encuentra solo podía haber perdido la cabeza. Lo había visto antes en varias personas desde que el mundo se había vuelto loco. La desesperación. Pero la actitud de Raven, aunque inusual, no cuadraba con la de alguien que ha perdido el juicio, sino más bien con alguien preocupado e inseguro. Raven vislumbró la duda en su rostro y decidió contarle lo que en realidad le había traído hasta el pueblo. Poco podía empeorar ya la opinión que tuviese de él. Escúchame, sé que no os fiáis de mí. Me marcharía ahora mismo con gusto, pero se avecina una tormenta. Una tan fuerte que dudo mucho que jamás hayáis visto antes algo parecido. Raven resopló y un aire de culpabilidad le ensombreció la cara. Tenéis que buscar refugio inmediatamente. Si podéis, alertad al resto del pueblo. No hay tiempo que perder. Ross frunció el ceño, desconcertada. La teoría de que algo no funcionaba en la cabeza de Raven acababa de cobrar más fuerza. Una tormenta muy peligrosa y tú sabes que se avecina, dijo, siguiéndole la corriente. ¿Lo has consultado en tu bola de cristal? Escúchame bien.
No pareces darte cuenta de la situación. Si no convences a esta gente de que no eres un espía, lo vas a pasar realmente mal. Raven lamentó haber mencionado la tormenta. Le tomaban por loco una vez más. Nunca aprendería que la gente no confía en lo que no puede comprender. «No me toques», gritó Raven de improviso sin darse la vuelta. Un paso detrás de él estaba Adam con otros dos tipos. Se detuvieron en seco sorprendidos de que Raven hubiera advertido su presencia. «Esa idea de sacarme la verdad a golpes no es la mejor que has tenido». Adam vaciló un segundo. Entonces llegó hasta Raven, le agarró por un hombro y lo obligó a girarse violentamente. Raven perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer al suelo. Adam se inclinó sobre él, amenazante. «No entiendo cómo me has escuchado desde aquí». Adam estaba claramente irritado. Frank y el resto acechaban expectantes, a una distancia prudencial. «Pero ese oído tan fino no te va a servir de nada. Te voy a dar una oportunidad para que te expliques. Hace 2 semanas perdí a mi hermano a manos de esos ladrones furtivos. No pienso arriesgarme a que seas uno de ellos». Ross miró hacia otro lado en previsión de lo que iba a ocurrir. Desde que mataron a su hermano hacía falta muy poco para que Adam perdiese el control. Era más bajo que Raven, pero le sacaba 2 cuerpos y contaba con la ayuda de 2 gorilas, aunque no los iba a necesitar. Raven parecía mayor, aparentaba unos 50 años y su delgadez no le otorgaba el aspecto de alguien que sabe desenvolverse en una pelea. En un combate de boxeo nadie hubiera apostado por él, ni siquiera hubiesen confiado en que resistiría un asalto. Raven maldijo en silencio. No había hecho nada para merecer aquello. Solo había intentado advertirles del peligro y 3 matones se le habían echado encima. Se estaba cansando de aquella situación, de ser amenazado y de que nunca le creyeran. Luchó por dominarse y no pagar con aquel maldito imbécil la frustración acumulada de innumerables rechazos sufridos anteriormente. «Te lo advierto, no busco problemas, así que déjame tranquilo», dijo sin poder evitar que la rabia alterase su voz. Se escuchó un coro de perros ladrando frenéticamente junto a la puerta del bar. A juzgar por el escándalo, debían ser al menos una docena. Adam los ignoró y retiró el puño hacia atrás, preparando un directo a la mandíbula y dijo: «Tú te lo has buscado». No terminó la frase. Un estruendo descomunal les sorprendió a todos. Las 2 ventanas que daban a la calle y la puerta reventaron al mismo tiempo. Multitud de trozos de cristal volaron por el local al tiempo que la pared exterior se combaba hacia adentro. Sintieron que algo les empujaba en la dirección opuesta a la entrada y cayeron al suelo en un remolino de brazos y piernas. Un grupo de 4 personas fue arrastrado hacia atrás junto con mesas y sillas. Un tipo salió disparado y se estrelló contra la barra. El viento aprovechó la ausencia de las ventanas para inundar el bar, causando un violento descenso de la temperatura. Intentaron incorporarse, sin entender qué estaba ocurriendo. Varios perros entraron en el local buscando refugio. Adam se levantó con los ojos completamente desenfocados. Un chorro de sangre descendía desde su sien derecha hasta el cuello y se perdía entre sus ropas. Dio un par de pasos descoordinados y se desplomó. Ross y otros 2 hombres corrieron en su ayuda. Raven se levantó tras quitarse de encima el cuerpo de una persona mayor que recordaba haber visto a varios metros de distancia antes de que se produjera la explosión. Estaba cubierto de cristales, pero no sangraba por ningún lado. «Maldita sea, hay que encontrar un sitio seguro», gritó Raven. «Esto no ha hecho más que empezar». Nadie dio muestras de haberlo oído. Aún estaban aturdidos. Varios de ellos estaban cubiertos de sangre. Frank se incorporó detrás de la barra. Estaba despeinado y tenía el jersey rasgado por varios sitios nuevos. Las gafas le colgaban solo de una oreja y tenían un cristal hecho pedazos. Intentó decir algo, pero no lo consiguió. Raven se acercó a él a toda prisa, apartando varias sillas destrozadas por el camino.
Frank, necesitamos ponernos a cubierto. Raven le zarandeó y las gafas cayeron al suelo. ¿Hay algún sótano o algo parecido? El camarero no respondió. Estaba conmocionado. Raven advirtió que su brazo estaba extendido y señalaba una puerta en la pared de la derecha. Se volvió y vio un caos total en la calle. Objetos de todo tipo volaban arrastrados por el aire. En el edificio de enfrente, una persona luchaba desesperadamente por no caer a la calle. Colgaba de una ventana y sus piernas rebotaban contra la fachada, empujadas por la furia de la tormenta. Un haz de luz verde azulada se estrelló en la acera de enfrente. Se repitió el estruendo que les había sobresaltado y una onda circular, del mismo color, se propagó desde el punto de impacto. Raven la vio venir a cámara lenta. El círculo verde azulado fue aumentando hasta chocar con el edificio de enfrente. El hombre que colgaba de la ventana cayó al suelo y fue sepultado por parte de la fachada que se dio tras el choque. Un instante después, la onda llegó al bar, que estaba más alejado. Aunque había perdido algo de intensidad, sacudió de nuevo el local. Todos fueron empujados contra la barra por segunda vez. Raven notó la demoledora fuerza de la tormenta en su interior. Una sensación muy intensa le inundó la mente. No se explicaba cómo había podido estallar tan deprisa sin que lo hubiese percibido con más antelación. Pero ya no tenía remedio. Ahora lo que tenían que hacer era refugiarse. «Ross, ¿hay algún modo de llegar a un garaje o un sótano?», gritó Raven con todas sus fuerzas para hacerse oír por encima del estrépito que les rodeaba. Ella lo miró y puso cara de no entenderle. «Por los servicios», dijo una mujer al lado de Raven tirando de su brazo. Raven se agachó y acercó la oreja a su boca. «La puerta de los servicios da a una escalera que lleva al sótano». «Bien, hay que llegar ahí abajo. Díselo a los demás y daos prisa». Un latigazo de viento recorrió el bar de una punta a otra. Se oyeron nuevas detonaciones en la distancia. Raven no estaba dispuesto a esperar que una nueva explosión les diera clases de vuelo. Salió corriendo hacia los lavados, pero la mesa de billar estaba pegada a la pared, impidiendo el acceso. Se apoyó contra ella y empujó con todas sus fuerzas hasta que la apartó lo suficiente para pasar. La puerta estaba desencajada y pudo derribarla de una patada sin dificultad. Llegó a los peldaños y comprobó que nada bloqueaba la escalera. Miró hacia abajo y titubeó un instante. Varias personas estaban heridas y necesitarían su ayuda para descender por las escaleras. Las mismas personas que le tomaban por loco o por un miembro de una banda de ladrones. Las mismas personas que no le creyeron y que desconfiaron de él cuando únicamente intentaba prevenirles. No tenía por qué socorrerlas. Le hubieran dado una paliza y lo sabía. Él podía ponerse a salvo. La tormenta no había borrado su rabia. Se dominó, giró sobre sus talones y regresó al bar. «Id a la planta de abajo», le dijo a dos hombres y una mujer que se cruzaron con él. Alcanzó el sitio donde estaba Ross, intentando reanimar, en vano, a Adam. El grandulón se había quedado inconsciente, o quizá algo peor. A la derecha, Frank gateaba dando palmadas en busca de sus gafas. Raven se inclinó sobre Adam y comprobó su pulso. Era muy débil. Yo me encargo de él. Tú ayuda a Frank, guíale a las escaleras y dile que olvide las gafas, se nos acaba el tiempo». Ross lo miró sin dar signos de reconocerle. Estaba al borde del pánico. Tardó un poco, pero asintió. Atolondrada, se incorporó y fue hasta Frank, que se había cortado las manos palpando el suelo a ciegas. Raven cargó a Adam sobre sus hombros y empezó a andar hacia los servicios con cuidado para no tropezar y caer. A medio camino de la puerta los perros les rebasaron corriendo y ladrando. Parecían haber entendido que quedarse allí no era lo que más les convenía. El frío empezaba a ser difícil de soportar. Pequeñas nubes de vaho manaban de su boca, al compás de su agitada respiración, para disolverse poco después. Llegó hasta la mesa de billar y depositó a Adam en ella para recobrar el aliento. Ross y Frank se acercaban abrazados el uno al otro. Una ola de viento les golpeó de lado y a punto estuvo de derribarlos.
Lograron mantener el equilibrio a duras penas y casi aterrizaron de bruces contra la mesa de billar. Solo quedaba una mujer más en el local y venía hacia ellos cojeando, con un trozo de madera que sobresalía de su pierna a la altura del gemelo. Presenciaron el resplandor de otra columna de luz a lo lejos, con su correspondiente explosión de sonido y su onda expansiva. «No podemos quedarnos aquí», les recordó Raven. Miraron hacia arriba, asustados por un nuevo ruido. Una grieta estaba recorriendo el techo a gran velocidad. Antes de que nadie pudiese reaccionar, se desprendió un pedazo de techo y cayó sobre ellos. Tras unos segundos, Raven apartó como pudo los cascotes que tenía encima y desenterró a Ross y a Frank. La mujer se movía con mucha dificultad y sangraba por un hombro. Él permanecía inmóvil. Raven lo examinó y vio que su pecho subía y bajaba. «Hay que llegar al sótano antes de que todo se venga abajo». «¿No estaríamos más seguros en el exterior?», preguntó Ross, mirando hacia arriba. «No, el viento nos arrastraría hasta estrellarnos contra un edificio», le advirtió Raven. «El sótano aguantará. Es nuestra mejor opción. Intenta reanimar a Frank y llévalo a las escaleras». Raven saltó sobre los escombros y pasó al lado de Adam, que seguía tirado sobre la mesa de billar. No podía salvarlos a todos. La planta de arriba pronto se vendría abajo. Llegó hasta la mujer que venía cojeando, se reclinó sobre ella y le arrancó el trozo de madera que sobresalía de su pierna con un fuerte tirón. Un chorro de sangre brotó de la herida. Raven no se dejó afectar por esa visión ni por el alarido que profirió la mujer. La levantó por los hombros y se le echó a la espalda. Sorteando los cascotes y los destrozados muebles, llegó hasta la puerta que daba a los servicios y pasó junto a Ross, que tiraba de un brazo de Frank, con lo que parecían todas sus fuerzas, para arrastrarle fuera del peligro. Raven bajó por las escaleras y alcanzó la puerta del sótano, que estaba abierta. Dejó a la mujer en el suelo, apoyada contra la pared, y volvió a subir a toda velocidad. «Yo me encargo de él», le dijo a Ross, que aún arrastraba a Frank. «Tú baja y ponte a salvo». Un nuevo derrumbamiento la convenció de obedecer a sus instrucciones, así que se dio la vuelta y desapareció por las escaleras. Raven vio el techo venirse abajo, cargó con Frank, lo trasladó hasta el sótano, lo depositó junto a la mujer herida en la pierna y cerró la puerta. La furia de la tormenta se escuchaba ahora amortiguada por los gruesos muros. Estaban todos tirados en el pasillo, reponiéndose del episodio que acababan de sufrir. Tenían la respiración acelerada, y sus ojos reflejaban el terror que produce una experiencia fuera de lo normal, cercana a la muerte. Estaban cubiertos de sangre, bien fuera propia o ajena. Permanecieron en silencio varios minutos sin apenas moverse, excepto para taponar alguna herida que seguía sangrando. Ya no se escuchaban explosiones y el viento aullaba con menos fuerza. «Falta Adam», dijo uno de sus amigos con voz débil. «Debemos ir a buscarlo». «No te lo recomiendo», advirtió Raven. «El techo se está debilitando y no tardará en derrumbarse por completo, si es que no lo ha hecho ya». «Pero entonces morirá», razonó el amigo de Adam, alarmado. «Ya está muerto», dijo Raven secamente. «Estaba inconsciente y le cayeron encima varios cascotes». «No puedes estar seguro», insistió el amigo de Adam. «Debemos ir en su ayuda». «Muy bien, ya conoces el camino». Raven señaló la puerta que daba a la escalera. «Suerte». El amigo de Adam no se movió, pero le dedicó a Raven una feroz mirada cargada de odio. «Tú estabas con él, podías haberle salvado», le acusó. Raven percibió la frustración removiéndose en su interior. Una vez más, intentaba evitar que alguien cometiese una estupidez y así se lo agradecían. Podría explicarle que había más personas que necesitaban su ayuda. También podría señalarle que él podía haber vuelto a por Adam en vez de quedarse a salvo aquí abajo, pero no lo hizo. No serviría de nada. «Puedes culparme si quieres, ya no me importa». Raven se levantó irritado. Encontró una puerta abierta que daba a otra habitación. Entró y la cerró a sus espaldas. Quería estar solo. Era una habitación oscura, sin ventilación, que parecía estar destinada a almacenar todo tipo de trastos viejos. Se sentó en el suelo e intentó serenarse.
Fuera, la tormenta continuaba azotando el pueblo. Teben no necesitaba verlo, lo sentía. Lo único que podía hacer era esperar. Hubiera dado cualquier cosa por tumbarse y dormir un rato, pero sabía que le sería imposible conciliar el sueño. Tendría que enfrentarse a sus propios pensamientos hasta que amainase la tempestad. Intentó prepararse para el desolador panorama que le esperaba cuando saliera a la calle de nuevo. Lo había visto en ocasiones anteriores y no era precisamente agradable a la vista. Pasó un rato muy largo hasta que le llegaron voces desde el otro lado de la puerta. Intentó obviarlas, no era asunto suyo. Su única intención era largarse en cuanto pasara el peligro. Quedaba muy poco, a juzgar por los ruidos que captaba y por el descenso de la agitación que le inundaba. Cuando salió de la habitación, todos se callaron. Sus expresiones iban desde la locura al odio, pasando por el miedo. No vio ningún gesto amistoso. Cruzó el pasillo, decidido a irse de allí. ¿Cómo sabías que esto iba a ocurrir?, preguntó Ross. Tú me previniste contra la tormenta. Y tú no te fiaste, repuso Raven, impasible, mientras continuaba andando con la mirada fija. La mujer agachó la cabeza, abatida. El amigo de Adam estiró la pierna y pisó la pared de enfrente, interrumpiendo el paso de Raven. No tan deprisa, queremos algunas respuestas. Es muy extraño que nunca hayamos tenido una tormenta como esta hasta que apareciste por aquí. ¿En serio crees que yo puedo causar esto? Puede que causarlo no, pero tienes algo que ver, dijo obstinadamente. Debí mover la silla de billar tú solo, y pesa demasiado para una persona. Todos tuvimos que arrastrarnos hasta aquí abajo, agotados por pelear contra el viento y conservar el equilibrio, pero a ti te sobraron fuerzas para cargar con una persona y todo. Y es curioso que el único muerto haya sido el que estuvo a punto de golpearte, sin olvidar que sabías que esto iba a suceder. Intenté socorrerlos, se defendió Raven. Acabas de mencionar cómo despejé el camino, cargué con uno de vosotros y os indiqué el mejor sitio en el que cobijaros. Los ojos de los demás pasaban de uno a otro, siguiendo el debate con gran expectación. Nadie más intervino. Eso es mentira, acusó Frank. Si de verdad hubieras querido ayudarnos, nos habrías advertido de la tormenta en cuanto entraste en el bar. Nos habría dado tiempo a prepararnos. Raven recordó el instante en que llegó a la escalera por primera vez y había dudado si debía volver para auxiliarles o no. Le asaltó el deseo de tener una máquina del tiempo para regresar ese mismo momento y atrancar la puerta del bar de alguna manera, dejándoles atrapados. ¿Y de qué hubiera servido? No me habríais creído, repuso Raven fuera de sí. Apartó con una patada la pierna que le impedía seguir. Cuando se lo dije a Ross, me tomó por loco. Ibais a darme una paliza por considerarme un ladrón. A pesar de todo, intenté protegeros. Y ahora me acusáis porque un amigo vuestro ha muerto. Raven les miró a todos y elevó la voz todavía más. Hubieseis muerto todos de no ser por mí. Ya estoy harto. Espero que este pueblo de mala muerte se pudra con todos vosotros dentro. Sin esperar una réplica, abrió la puerta y subió por las escaleras. No le siguieron. En cuanto llegó al bar, se sintió mal por haber estallado con aquel pobre ignorante. En el fondo, estaba dolido por haber perdido a su amigo y había encontrado en él una forma rápida de desahogarse y dar rienda suelta a sus emociones. No debería haberse alterado así. Se le pasó por la cabeza volver para disculparse, pero sabía que no serviría de nada. Estarían mejor sin él. Verle solo conseguiría recordarles que Adam ya no volvería a estar con ellos. Salió a la calle después de abrirse paso entre los escombros, saltando por una de las ventanas del bar. El espectáculo que tenía delante era desolador. Varios edificios se habían derrumbado. La calle estaba cubierta en su mayor parte de cascotes y cristales. Objetos cotidianos como libros, peines o lámparas estaban dispersos como si hubieran llovido del cielo, y no siempre de una piedra. Raven se acercó a un agujero en el suelo del que salía humo verde a su lado. La tierra de alrededor estaba ennegrecida y se dio cuenta de que era un cráter formado por una de aquellas descargas luminosas. Echó un vistazo alrededor y vio multitud de hileras de humo del mismo color, sin duda ascendiendo desde sus respectivos cráteres.
Se puso en marcha hacia la salida del pueblo. Saltó por encima de una farola derribada y dobló una esquina, alejándose rápidamente. Las prisas no le dejaron frenar a tiempo y pisó una mano ensangrentada. Con una mueca de repugnación vio el resto del cadáver, que estaba unos metros más alejado, dividido en dos partes. Lo esquivó y continuó andando. Más adelante, los cadáveres empezaron a ser parte habitual del nuevo paisaje. Manchas de sangre y trozos de cuerpo se convirtieron en algo corriente. Aceleró el paso. Pronto los supervivientes saldrían de sus escondrijos en busca de sus seres queridos, y no tenía intención de presenciar la descorazonadora escena que se iba a producir. El mundo se había vuelto completamente loco para ser capaz de generar algo tan destructivo. Su rabia había desaparecido por completo y la echó de menos para mantener su ánimo a flote mientras caminaba entre las ruinas que había causado la tormenta. Se sintió ligeramente más aliviado al llegar al final del pueblo. Las columnas de humo eran menos frecuentes. La tormenta no se había cebado con aquella parte. Dejó atrás el último edificio y siguió la carretera hacia el sur. Un poco más adelante estaba la que parecía la última columna de humo. Raven se aproximó a ella y cuando estuvo cerca del cráter distinguió una figura pequeña moviéndose al otro lado. El humo se interponía en su visión, impidiéndole ver su contorno con claridad. Probablemente sería un perro o un gato. Unas botas tiradas en el suelo fueron apareciendo según rodeaba el cráter. Estaban unidas a unas piernas. Cuando Raven pudo ver sin la intromisión del humo, comprobó que allí había una mujer, a juzgar por el pelo largo. Alguien se inclinaba sobre su cuerpo, intentando moverlo, mientras lloraba desconsoladamente. Al acercarse, cayó en la cuenta de que la ropa le era familiar. ¿Maya?, preguntó Raven, deseando equivocarse. La niña se volvió al oír su voz y dejó de llorar, pasándose la manga por debajo de la nariz. Tenía los ojos enrojecidos y el pelo desordenado. Su pálido rostro dejaba ver lo asustada que estaba. «Tú puedes ayudar a mamá», dijo esperanzada, entre sollozos. «Por favor, no se mueve y se va a congelar». Raven se inclinó al lado de Maya y puso los dedos en el cuello de la madre. Podía sentir que no quedaba vida en ese cuerpo sin necesidad de aquella comprobación, pero la mirada de la muchacha le transmitió una esperanza imposible de rechazar. Deseó con todas sus fuerzas haberse equivocado, pero no fue el caso. Ni rastro del pulso. Esa misteriosa percepción que parecía poseer en exclusiva y que tantos problemas le ocasionaba, había vuelto a realizar su función de manera impecable al anunciarle que no quedaba un soplo de vida en la madre de la niña. Tenía por delante una tarea que se le antojaba imposible. Debía decirle a Maya que su madre estaba muerta, que nadie podía ayudarla y que de ahora en adelante tendría que vivir en este asqueroso mundo sin ella. Intentó recordar frases de consuelo de alguna situación similar que hubiera vivido en el pasado. Tras rebuscar en su limitada memoria inútilmente, una certeza le golpeó en plena cara. Él jamás había consolado a nadie. Nunca había perdido un ser querido, porque nunca había tenido ninguno. Tendría que improvisar. ¿Dónde está tu padre, Maya? La tentación de posponer el momento de decirle la verdad era irresistible. Murió hace 2 semanas. Unos ladrones vinieron a robar al pueblo y le mataron. Raven deseó tener un poco de suerte durante una conversación con otro ser humano. Solo por esta vez, le bastaba con una pizca. ¿Tienes algún familiar más en el pueblo? Solo mi tío, pero no vivo con él. Yo vivo sola con mamá. Una idea macabra cobró vida en la mente de Raven, causándole una tortura indescriptible. No podía ser verdad. El destino no podía ser tan cruel como para haber creado una coincidencia como aquella. ¿Tu tío se llama Adam? Raven recordó el momento en el que Adam mencionó la muerte de su hermano hacía 2 semanas, y cómo le tomó a él por alguien de la misma banda que el asesino.
Lo único que esperaba ahora, lo único que deseaba, era que la respuesta de Maya no le confirmase que él podía haber salvado al único familiar que le quedaba si no le hubiera abandonado sobre una mesa de billar. Se encogió como el que espera absorber un golpe físico ante la inminente respuesta. Sí, Adam, ¿cómo lo sabes? ¿Igual que supiste lo de la tormenta? Preguntó ella, con una repentina curiosidad. Raven cayó de rodillas al lado de la chiquilla sin saber cómo hacer frente al sentimiento de impotencia que le invadió. Una pequeña vocecilla le decía que no era culpa suya, que él solo había intentado ayudar, pero sonaba muy débil y no logró hacerse oír por encima del atronador rugido de culpabilidad que resonaba en su cabeza. Tienes que ayudar a mamá, se está congelando, le recordó al niño. Raven abrazó a Maya y la apretó contra su pecho. Se le había formado un nudo en la garganta. No puedo, lo siento mucho, pequeña. Separó a la niña y la sostuvo con ambas manos. Tu mamá se ha ido, Maya. Está ahora con tu papá. Una mueca de dolor apareció en la cara de Maya. Cerró los ojos con fuerza y 2 lágrimas asomaron tímidamente. Raven esperó sin saber qué hacer. Tenía más posibilidades de desactivar una bomba con los ojos vendados que de encontrar una frase que aliviase el dolor de la niña. Luego, Maya se lanzó sobre su pecho y rompió a llorar. Siguieron abrazados durante un tiempo que Raven no supo determinar. El llanto de Maya fue muriendo poco a poco. Raven se dio cuenta, sorprendido de que el abrazo también le estaba proporcionando consuelo a él. De hecho, no tuvo claro a cuál de ellos le beneficiaba más. ¿Qué será de mí ahora? Preguntó Maya, aún en sus brazos. Yo cuidaré de ti, respondió Raven automáticamente. Nos iremos juntos a buscar un sitio mejor. No lo pudo evitar. Sabía que era un error. Él no era la persona adecuada para cuidar de nadie, y menos aún de una niña. Pero no podía mandar de vuelta a Maya a un pueblo sembrado de cadáveres donde había perecido toda su familia. Resolvió cuidar de ella hasta que diese con un sitio mejor, con alguien más adecuado para criarla. No importaba el tiempo que necesitara para encontrarlo. Se prometió a sí mismo no abandonar a Maya hasta que estuviese a salvo. En medio de un mar de emociones, la niña se mantuvo a flote, aferrándose a la oferta de Raven. Separó la cara de su pecho y le miró agradecida, unos segundos antes de perder el conocimiento en sus brazos.